Hola, buenas tardes. Otra vez nos encontramos por esta vía y parece que sí va a ser un poco tiempo más. Bueno, en la clase pasada hablamos de el auto de admisión, los requisitos o los elementos que debe contener el auto de admisión, que es que se admite la demanda, que se pide informe con justificación, que se señala fecha para la audiencia constitucional de pruebas, alegatos y sentencia, que se ordene el emplazamiento del tercero interesado, y que se ordena abrir incidente de suspensión en el supuesto en que se hubiera pedido la suspensión. Si no, nada más se señala que en ese asunto no se solicitó la suspensión, por lo tanto no se abre incidente de suspensión. Nos quedamos, vamos a ver el informe con justificación. El informe con justificación necesariamente va a ser un documento público que va a formular y que va a exhibir la autoridad responsable o la autoridad señalada como responsable durante la tramitación del juicio de amparo. La ley de amparo prevé que tiene 15 días para ofrecer ese informe con justificación. En ese informe con justificación lo primero que tiene que hacer es decir si es cierto o no es cierto el acto reclamado. Si no es cierto, entonces va a pedir que se sobresea el juicio, porque él niega la existencia del acto reclamado. Y entonces ahí revierte la carga de la prueba al quejoso. Al quejoso le va a tocar acreditar la existencia de ese acto reclamado. Si no desvirtúa esa negativa, es decir, si no ofrece pruebas tendientes a desvirtuar esa negativa producida por la autoridad responsable, entonces se va a sobreseer. Nosotros ya vimos el sobreseimiento, vimos los motivos de sobreseimiento en el artículo 63 y en una fracción nos dice que el sobreseimiento del juicio de amparo procede cuando en la fracción 4 de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probara su existencia en la audiencia constitucional. Es decir, que el quejoso tiene oportunidad hasta la audiencia constitucional de ofrecer pruebas, generalmente tendrá que ser una documental, para acreditar que ese acto reclamado sí existe. Si no lo hace en la propia audiencia, durante la tramitación del juicio, o bien hasta la audiencia constitucional, que acuérdense que se denomina de pruebas, alegatos y sentencia, entonces se va a sobreseer. Bueno, en el informe justificado puede ser que la autoridad diga que sí es cierto el acto reclamado. Entonces tendrá que justificar, es decir, tendrá que expresar las razones por las cuales se emitió ese acto de autoridad. A eso se le llama justificación o justificar la conducta que tuvo esa autoridad. Ese informe justificado se puede considerar como la contestación de una demanda en otro procedimiento cualquiera donde haya la demanda y la contestación. Aquí la contestación equivaldría al informe justificado, pero en el amparo se denomina informe justificado. Por lo tanto, así le debemos decir. Informe justificado, contesta la autoridad responsable, dice no es cierto, y entonces pide sobreseimiento. Ahí no tiene más nada que decir. Pero si dice que es cierto el acto reclamado, entonces tendrá que justificar su conducta. Si lo emite por esta razón, por esta, pero el juicio es improcedente por estas razones, ¿sí? Ahí, en el informe justificado, que es la contestación de la demanda, la autoridad puede expresar todo lo que crea conveniente, es decir, puede aducir causas de improcedencia, causas de incompetencia o motivos de incompetencia, o puede aducir el impedimento del juzgador, porque esté enterado de que sea amigo o pariente del quejoso, o que fue su abogado,
o que lo asesoró en otra instancia, que tiene amistad. Bueno, ahí en ese informe lo puede decir. ¿Qué más puede decir? Pues si hay una causal de improcedencia, por ejemplo, de cosa juzgada o de litispendencia, ahí lo puede decir, ¿sí? Acuérdense que no todas las causales se expresan o se manifiestan, más bien es la palabra, se manifiestan a la presentación de la demanda. Algunas se van a ir perfilando, se van a ir dando a través de el transcurso del tiempo y de la tramitación del juicio de amparo. Si son 15 días, y en esos 15 días puede cambiar la situación jurídica del gobernado. Pueden consumarse los actos de modo irreparable. Puede alguna otra alguna otra causal que ustedes piensen de las 18. Puede acreditarse que consintió los actos porque hizo manifestaciones, dijo sí quiero esa multa y voy y la pago, y ya no promueve el juicio. Bueno, un acto consentido expresamente. ¿Alguna otra que piensen que se dé? Pues las demás son muy claras, ¿no? Si fuera la fracción 8 de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, pues bueno, esa no es tan clara. Ahí se tiene que acreditar que efectivamente existe esa Declaratoria General de Inconstitucionalidad y que se le están aplicando, a pesar de su invalidez de esa norma, se la están volviendo a aplicar, ¿sí? Entonces, como les decía en la otra clase, algunas causas de improcedencia sí pueden ser notorias y manifiestas, otras no. Otras tienen que desarrollarse o se van desarrollando una vez que está en trámite el juicio de amparo, ¿sí? Entonces, en el informe justificado la autoridad puede decir todo, absolutamente todo lo que a su derecho convenga. Eso respecto del acto reclamado. ¿Pero qué más puede decir? Bueno, puede autorizar, así como el gobernado tiene derecho de nombrar un abogado para recibir notificaciones o a una persona, siempre y cuando sea simplemente mayor de edad, para oír notificaciones, aquí la autoridad puede autorizar a alguien de su oficina, generalmente es alguien de su oficina, para que comparezca al juicio, para que esté pendiente de ese juicio, que vaya, que vea de qué se trata, qué promociones ha habido y demás. Y a ellos se les denomina delegados, ¿sí? Eso lo puede hacer en su informe con justificación. Igualmente puede ofrecer las pruebas que estime necesarias, que desde luego pues las que estimen necesarias, no tanto las que le beneficien, diría yo, a la propia autoridad, ¿sí? Dice el artículo 117, la autoridad responsable deberá rendir su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de 15 días, con el cual se dará vista a las partes. Normalmente se agregan y se notifica por lista, salvo cuando tenga un contenido distinto que pueda dar oportunidad a que el quejoso pueda ampliar su demanda. En ese caso va a ser una notificación personal. Entonces, acuérdense, ténganlo en mente. Generalmente se mandan a agregar los informes justificados para que obren como corresponda. Punto, notifíquese. Se notifica por lista ese acuerdito, ¿sí? Pero cuando les notifiquen un informe por lista, es que contiene algo nuevo, algo distinto, y se los van a notificar personalmente para que ustedes, en su caso, puedan ampliar la demanda.
Entonces dice, la autoridad responsable debe rendir su informe con justificación por escrito en los medios magnéticos dentro del plazo de 15 días, con el cual se dará vista a las partes. Eso de se dará no quiere decir que tenga que ser personalmente, una notificación personal, no. Es nada más agréguense para que vean cómo corresponda a los informes justificados, punto, notifíquese. Y se notifica por lista, ¿sí? Dice, el órgano jurisdiccional, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá ampliar el plazo por otros 10 días. ¿Sí? Quizá la autoridad en su informe con justificación o a través de un oficio le solicita al juzgador que amplíe el plazo por otros 10 días más, porque se trata de un asunto muy voluminoso, que tenga, como el de un señor litigante, no, un señor quejoso, que se hicieron 27 tomos de su expediente. Bueno, en esos supuestos, pues no está fácil rendir el informe con justificación en 15 días. ¿Sí? Aquí le queda al órgano jurisdiccional la facultad de ampliar ese plazo por otros 10 días. O sea, tendría 25 días para rendir el informe con justificación. Y luego pone una condición. Dice, entre la fecha de notificación al quejoso del informe justificado y la de la celebración de la audiencia constitucional, deberá mediar un plazo de por lo menos 8 días. ¿Sí? Entonces, para que el quejoso tenga pleno conocimiento de ese informe con justificación, tiene que haber por lo menos un lapso de 8 días entre que se agregan los informes y se celebra la audiencia constitucional. ¿Sí? Esto es respetando su garantía de audiencia y su derecho de poder ampliar la demanda. Y luego agrega, de lo contrario, se acordará diferir o suspender la audiencia según proceda a solicitud del quejoso o del tercero interesado. Normalmente se difiere la audiencia, es decir, no se inicia su celebración, sino que se cambia de fecha, se dicta un auto, un acuerdo, donde se cambia de fecha y se cita para una nueva audiencia. A eso se llama diferir, ¿sí? Suspender, en cambio, es que se inicie la audiencia, se inicia hoy, no sé qué día sea, pero tantos de mayo, siendo las 9:05, día y hora fecha señalada para que tenga lugar la audiencia constitucional en el presente juicio, se procede a celebrar la misma con asistencia de las partes. Abierta la audiencia y ahí da lectura a todas las cosas que obran en autos. Eso es, cuando se inició, es lo que se puede suspender. Nosotros suspendíamos las clases cuando había una conferencia o un curso o algo que tenían ustedes que hacer, ¿verdad? Ir a calificar maestros, se suspende la clase. A media clase nos decían, tienen que ir a hacer tal cosa. Bueno, suspendíamos la clase, es decir, lo ya iniciado. En cambio, diferir es simplemente cambiar de fecha. Pero no es tan simple, ¿verdad? Como decirlo, sino que se tiene que hacer un acuerdo señalando el motivo por el que no se puede celebrar la audiencia. Entonces dictaríamos un acuerdo en el que dijéramos, toda vez que no ha transcurrido el plazo de 8 días que establece la ley para que el gobernado tenga conocimiento o para que las partes tengan conocimiento del informe justificado, se difiere la audiencia señalada para el día de hoy y se señalan y señalo otra fecha y otra hora. Puede ser las 10 horas del próximo 20 de mayo. Entonces, la difiero. Simplemente para dar oportunidad a que se cumpla con ese plazo de 8 días que debe tener el gobernado para conocer el informe con justificación.
Luego dice, en el sistema procesal penal acusatorio, la autoridad jurisdiccional acompañará un índice cronológico del desarrollo de la audiencia en la que se haya dictado el acto reclamado, en el que se indique el orden de intervención de cada una de las partes. Pues sí, acuérdense que ahora generalmente se manda una grabación o un video y el juzgador tiene que ir señalando en qué momento, en qué minuto compareció fulanito de tal, en qué minuto hizo una manifestación X, en qué otro minuto compareció otra persona, y en fin, entonces se le obliga a la autoridad de los procesos penales a que mande ese índice, sobre todo para ayudarle en tiempo al juzgador, ¿sí? Luego dice, los informes rendidos fuera de los plazos establecidos en el párrafo primero podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Está bien, si el quejoso conoció el contenido de ese informe, no se inconformó respecto del mismo, bueno, se agrega el informe vamos a suponer en la fecha de la audiencia, que ya transcurrieron más de 15 días, se agrega el informe y se toma en cuenta para dictar sentencia. Y agrega, si no se rindió informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado. ¿Sí? No rinde el informe con justificación, ¿qué va a hacer el juez? Presume que existe ese acto reclamado. Nada más que existe, no que es inconstitucional, sino que existe ese acto reclamado. Y luego dice, presumirá que es cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo primero de esta ley. Entonces, es concordante lo que les decía. No rinde el informe la autoridad responsable, presumo que es cierto el acto reclamado, no que es inconstitucional, no que es ilegal, solamente que es cierto. Y el quejoso tendrá que demostrar la inconstitucionalidad de ese acto de autoridad. ¿Sí? ¿Cómo? Pues con sus argumentos y con pruebas. No hay de otra. Refiriéndose al informe justificado, dice creo que es el tercer párrafo del artículo 117, dice, en el informe se expondrán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, y se acompañarán, en su caso, copias certificadas de las constancias necesarias para apoyarlo. Entonces, es en este momento en que la autoridad tiene toda la oportunidad, es la oportunidad de la autoridad, tiene toda la oportunidad de hacer su defensa, ¿sí? A él le están atribuyendo una conducta y dice, sí, es cierto, sí tuve tal conducta, pero esa conducta está ajustada a derecho por esto y por esto, ¿sí? Se está defendiendo. El otro está acusando, mira, lo hizo mal y me causa un agravio. Y la autoridad dice, no, lo hice bien, por estas razones, ¿sí? La siguiente parte se refiere al informe justificado en materia agraria. Dice, en amparos en materia agraria se expresarán nombre y domicilio del tercero interesado, los preceptos legales que justifiquen los actos que en realidad hayan ejecutado o pretendan ejecutar, y si los responsables son autoridades agrarias, la fecha en que se hayan dictado las resoluciones que amparen los derechos agrarios del quejoso y del tercero, y en su caso, la forma y términos en que las mismas hayan sido ejecutadas, así como los actos por virtud de los cuales hayan adquirido sus derechos, de todo lo cual también acompañarán al informe copias certificadas, así como de las actas de posesión, planos de ejecución, censos agrarios, certificados de derechos agrarios, títulos de parcela
y demás constancias necesarias para precisar los derechos de las partes. ¿De qué se trata aquí? Acuérdense ustedes que la suplencia de la deficiencia de la queja opera ampliamente, pero ampliamente en la materia agraria, porque se trata de un grupo que se ha considerado desde tiempos inmemoriales, 1917, como un grupo vulnerable, por la no cercanía a la ciudad, por la falta de instrucción, por la falta de acceso a estos medios de comunicación, por la lejanía de las tierras o de los ejidatarios, de la ciudad. Todo eso hace que se considere un grupo vulnerable y en consecuencia, para resolver efectivamente lo solicitado por los gobernados en esta materia, el juzgador le pide a la autoridad que haga todo esto. ¿Sí? ¿De qué se trata? De resolverles. No me lo pediste en concreto, pero yo voy a ver toda tu situación y voy a tratar de darte solución a todos tus problemas en la materia agraria. Agrega, dice, no procederá que la autoridad responsable al rendir el informe pretenda variar o mejorar la fundamentación o motivación del acto reclamado, ni que ofrezca pruebas distintas de las consideradas al pronunciarlo, salvo las relacionadas con las nuevas pretensiones deducidas por el quejoso. Entonces, obliga a la autoridad a que no cambie o no varíe lo que utilizó como fundamentación y motivación en ese acto reclamado, en ese acto de autoridad reclamado, no la puede cambiar, no la puede mejorar. ¿Sí? Las pruebas deben ser las que él tuvo a la vista, las que tomó en consideración cuando dictó ese acto de autoridad, ninguna otra. No puede venir con novedades, diría yo, dicho de una forma, como dicen algunos, coloquial. Pues no nos puede salir la autoridad con novedades. El acto reclamado se va a analizar tal y como está, tal y como se encuentra, y tal y como lo señala o lo exhibe el quejoso. Luego dice, tratándose de actos materialmente administrativos, ¿cuáles son los actos materialmente administrativos? Los actos unilaterales, dictados, emitidos, por ejemplo, una multa, ¿no? Se emite unilateralmente, no hay ningún procedimiento, no hay ningún juicio, simplemente cometiste una infracción de tránsito, te pongo tu multa. Ese es un acto unilateral de una autoridad administrativa. ¿Sí? Dice aquí, a eso se refiere. Tratándose de actos materialmente administrativos, cuando en la demanda se aduzca la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación, en su informe justificado, la autoridad deberá complementar en esos aspectos el acto reclamado. ¿Sí? Nada más en esos aspectos el acto reclamado. Acuérdense, este parrafito aplica solamente respecto de actos emitidos de forma unilateral, actos donde no hubo un procedimiento, donde yo no participé. Simplemente la autoridad me dijo que cometí una infracción y me puso una multa. ¿Sí? Esos son los actos a que se refiere este párrafo. Y luego agrega, en estos casos, fíjense bien, en estos casos, deberá correrse traslado con el informe al quejoso para que en el plazo de 15 días realice la ampliación de la demanda, la que se limitará a cuestiones derivadas de la referida complementación. ¿Sí? Con la ampliación se dará vista a las responsables, así como al tercero interesado, y en su caso se emplazará a diversas autoridades que en la ampliación se señalen. Para tales efectos, deberá diferirse la audiencia constitucional. Lo más usual
en la tramitación de un juicio de amparo es que si no se puede celebrar la audiencia constitucional porque falte algo, vamos a poner un ejemplo simple, hay una autoridad foránea y no tengo constancia de que esa autoridad foránea hubiera quedado emplazada o notificada, entonces ese es un motivo del que yo concluyo que el expediente no está debidamente integrado y en consecuencia no puedo celebrar la audiencia. Entonces hago un acuerdo donde hago esa manifestación y señalo una nueva fecha, es decir, difiero. La suspensión de la audiencia se da en muy contados casos. ¿Cuándo se da? Alguien me preguntaría, bueno, ¿y cuándo se suspende una audiencia? Pues cuando comparece el quejoso o el tercero interesado y dicen, oye, yo no conocía ese informe. Ya inició la audiencia, pero yo no conocía ese informe. Suspéndela y déjame ver el contenido de ese informe para que no violes mi garantía de audiencia. Violaciones procesales. Las violaciones procesales se pueden cometer con mucha frecuencia. Por ejemplo, si no está emplazado el tercero interesado y se celebra la audiencia, es una violación procesal. Si el informe justificado llegó y yo lo acordé, pero no hubo ese periodo de 8 días por lo menos de anticipación para que el quejoso conociera ese informe, violación procesal. Si ofreció pruebas que tienen un desahogo especial y yo aún así, aunque no estén desahogadas, celebro la audiencia, es una violación procesal. Entonces, esos motivos dan ocasión a que se difiera la audiencia. Es decir, vamos a suponer que hoy tengo señalada la fecha de audiencia, pero no faltaba X cosa y entonces la difieren. Bueno, el día de hoy, en el expediente, tiene que haber un acuerdo de esta fecha, de hoy. ¿Sí? Para que estar ciertos que vieron el expediente y que ese expediente estaba incompleto, que le faltaba algo, que de celebrar la audiencia estaría cometiendo una violación procesal. Y al juez no le conviene cometer violaciones procesales, porque con una violación procesal, por minúscula que sea, ¡pum!, para abajo su sentencia. Es decir, se duplica su trabajo. ¿Bien? Y aquí sí nos señala expresamente que se deberá diferir la audiencia. Pues en muchos casos, la mayoría de los casos, diría yo, se difieren las audiencias. ¿Cuándo sí se suspende? Cuando está todo listo, el expediente está bien integrado, pero en ese momento el secretario se da cuenta de que hay una inspección judicial que no está desahogada. Entonces en ese momento suspende la audiencia para el efecto de que el actuario o el juzgador, el propio juzgador puede ir a desahogar esa prueba de inspección judicial y una vez que tenga la constancia de su desahogo, continuará con esa audiencia, ¿sí? Pero ahí ya la empezó. Fíjense bien que eso les quede bien claro. Diferir, hago un acuerdo donde digo que falta una constancia de notificación y por lo tanto no está debidamente integrado el expediente y señalo nueva fecha para... Se difiere la audiencia señalada para el día de hoy y se señala una nueva fecha para que tenga verificativo. En cambio la suspensión va a ser yo celebro, inicio la audiencia. En la ciudad de Aguascalientes, estado del mismo nombre, siendo las 10 horas con 20 minutos del día 12 de mayo de 2020, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio, se procedió a celebrar la misma con asistencia personal de las partes. El secretario o la secretaria con asistencia, el señor juez fulanito de tal, con asistencia del secretario fulanito de tal, certifican o dan cuenta de y hacen relación de todo el expediente.
por escrito presentado el día tal, se presentó la demanda, a fojas tales sobran los informes con justificación, a fojas tales el pedimento del agente del Ministerio Público, a fojas tales la comparecencia del tercero, hace la historia del expediente, eso se hace en el acta de audiencia, ¿sí? Si se percata de que hay una prueba de inspección ofrecida debidamente en tiempo y en forma, porque el quejoso la ofreció por lo menos con 5 días de anticipación, sin contar el día del ofrecimiento y el día de la audiencia, y dijo para qué le va a servir esa prueba de inspección, la ofreció debidamente, entonces en ese momento suspende la audiencia, la paraliza y le dice al actuario, te toca constituirte en tal lugar para el desahogo de esta prueba. Una vez que tengas la constancia, me la entregas con la constancia en la mano, reanuda la continuación de esa audiencia constitucional. ¿Sí? Entonces son contadísimos los casos en que la audiencia se suspende. Generalmente se difiere. Bueno, eso es en cuanto al informe justificado, ¿sí? El artículo 118 nos habla de lo que se ha denominado un amparo sumario, es decir, más breve en sus plazos, más breve en sus tiempos, y nos dice, en los casos en que el quejoso impugne la aplicación por parte de la autoridad responsable de normas generales consideradas inconstitucionales por la jurisprudencia, es decir, que ya exista, que se haya publicado, que esté, que sea real, una jurisprudencia que dice que esa norma es inconstitucional, esa que le aplicaron a ese quejoso, entonces dice, en los casos en que el quejoso impugne la aplicación por parte de la autoridad responsable de normas generales consideradas inconstitucionales por la jurisprudencia decretada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por los plenos de circuito, el informe con justificación se reducirá a 3 días improrrogables. ¿Cuánto era en un amparo normal? 15 días. Y se podía ampliar ese plazo por otros 10 días más. Aquí nos dice, el plazo va a ser para rendir el informe de 3 días y no se va a prorrogar. Y la celebración de la audiencia se señalará dentro de los 10 días contados desde el día siguiente al de la admisión de la demanda. Si hoy admiten mi demanda, son 10 días a partir de hoy para que se celebre la audiencia constitucional. ¿Por qué este amparo sumario? Pues porque si ya existe jurisprudencia de la Suprema Corte, si ya la Corte decidió que esa norma es inconstitucional, el juzgador no tiene más que aplicar la jurisprudencia, ya no va a analizar conceptos de violación, simplemente va a aplicar la jurisprudencia y va a decir efectivamente en esta resolución o en este oficio se hace aplicación de tal precepto. Este precepto fue declarado inconstitucional por jurisprudencia de la Suprema Corte o por jurisprudencia de los plenos de circuito de tal circuito. En consecuencia, aplica esa tesis jurisprudencial y decide, ¿sí? Y entonces ya no se requiere todo ese trámite largo, 30 días, 15 para esto, 30 días para la audiencia, no. Es amparo sumario, pero aquí la condición es que exista jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los plenos de circuito. No tesis aisladas, no precedentes, simple y sencillamente jurisprudencia. ¿Sí? A eso le denominamos amparo sumario. ¿Por qué? Porque es más rapidito. Rápido. ¿Sí? Bueno, nos vamos a las pruebas.
capítulo de pruebas. ¿Qué vi? Informe justificado, ¿verdad? En esta clase viene el capítulo de pruebas. Dice el artículo 119 de la Ley de Amparo. Serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones. ¿Sí? Esa no se admite en el juicio de amparo. ¿Saben por qué? Pues porque la Corte dice, en jurisprudencia, que cuando la autoridad responsable rinde su informe con justificación, está confesando. ¿Sí? Por eso no se admite la prueba de confesional por posiciones. Y la otra razón que da, dice la Corte en jurisprudencia también, dice, es que no es posible, ¿cómo se dice? Que la autoridad se salga de su trabajo, de sus horas de oficina, para ir a desahogar una prueba ofrecida por el quejoso, porque además puede que en su cabeza no tenga presente ese asunto, de tantos que tiene, de tantas cosas que hace, y esperemos que así sea, ¿verdad? Que las haga bien. Dice, de tantas cosas que hace, de tanto trabajo, pues no va a tener claro cuál es el problema que se le está planteando y no se le puede distraer, esa es la palabra, de sus funciones. Por eso no se admite la prueba confesional por posiciones. Además de que dice, en el informe justificado está confesando. Ahí es donde desahoga su prueba confesional. Entonces, continúa este artículo 119. Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, salvo que esta ley disponga otra cosa. La documental podrá presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional haga relación de ella en la audiencia y la tenga como recibida en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado. Yo les decía, puede ser que el quejoso con su escrito inicial de demanda, desde que va a presentar su demanda, ya lleve allí un buen cúmulo de pruebas documentales. Bueno, se le van a tener por exhibidas y por ofrecidas, porque para el desahogo de las pruebas documentales no hay formalidad. Se desahogan por su propia existencia, por su propia presentación, ¿verdad? Malo si me dijera, o distinto si me dijera, te quiero ofrecer una prueba documental, pero que está en un expediente que lleva la autoridad tal. A eso se le denomina instrumental de actuaciones. Entonces, ¿qué le diría al juzgador? Solicítala a la autoridad responsable. Y solo en el caso de que ella no te quiera expedir esa prueba, entonces me avisas y yo lo voy a requerir. Así está previsto en la Ley de Amparo. Pero tiene que decirme dónde está esa prueba. Si son documentales y él las lleva consigo y ahí me presenta con su demanda, yo voy a tener por ofrecidas esas pruebas y cuando llegue el día de la audiencia, sin que me diga nada, voy a decir que obran a fojas tales a tales a tales las pruebas documentales consistentes en tal cosa, mismas que serán valoradas en el momento procesal oportuno. ¿Cuál es el momento procesal oportuno? Pues al momento de dictar sentencia, al momento de valorar los conceptos de violación. Ese es el momento procesal oportuno y es ahí donde la autoridad, juez federal, va a analizar detalladamente cada una de esas pruebas y les va a dar el valor correspondiente. ¿Sí? Puede ser que se objete de falso un documento. Pudiera ser. Y entonces ahí ya cambia la situación. Pero esa es otra cuestión que más adelante veremos. ¿Sí? Respecto de estas pruebas que son admisibles en el juicio de amparo, dice este mismo artículo 119. Acuérdense que dice anteriormente
La documental podrá presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional haga relación de ella en la audiencia y la tenga como recibida en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado. Si así se hace, siempre así se hace. El juzgador es muy cuidadoso del procedimiento porque sabe que una violación procesal echaría abajo esa sentencia y todo el procedimiento, pues nada más por una violación procesal que la verdad no tendría razón de ser. Luego agrega las pruebas testimonial. Fíjense bien, y aquí ya entramos en otros conflictos. Las pruebas testimonial, pericial, inspección judicial o cualquiera otra que amerite desahogo posterior deberán ofrecerse a más tardar 5 días hábiles antes de la audiencia constitucional. Y yo siempre les pongo la mano así. 5 días hábiles antes de la audiencia constitucional. Y ahí tiene una coma. Y dice, sin contar el día del ofrecimiento, ni el día señalado para la propia audiencia. ¿Sí? Agrega más adelante, este plazo no podrá emplearse con motivo del diferimiento de la audiencia. Bueno, estas pruebas que les leí en el último párrafito, pericial, testimonial e inspección, tienen requisitos de temporalidad y requisitos formales. Y de esas pruebas vamos a hablar en la siguiente clase. Y ya merito llegamos a la sentencia. ¿Sí? Muchas gracias. Cuídense.